Amada iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Un nuevo día para alabar, para cantar al Señor. Nos hemos reunido en este día porque es el día del Señor. Y en esta mañana quiero empezar leyendo este versículo que dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora lo que encontramos es en el tiempo final a una multitud reunido dándole gloria al Señor por lo que han hecho en el pasado, cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, y ahora también se están gozando por lo que ha hecho el Cordero, el Señor Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, si ellos cantan en el cielo, aquí en la tierra nosotros tenemos que prepararnos para alabar en el cielo. Por eso hay una canción preciosa que vamos a cantar en un momento que dice: bueno es alabar al Señor. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todas las personas que están reunidos, Señor, en este día, escuchando, compartiendo con nosotros, Señor. No estamos, Señor, presencialmente juntos, pero estamos en mente, en corazón, en espíritu juntos, Señor, escuchándote esta mañana. Bendice, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos al Señor, mis hermanos. Grandes son tus obras, porque
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, puedes alabarte, Señor. Qué bueno ha sido poder decirle, Dios, te alabo porque eres bueno. Ahora vamos a cantar una segunda canción y esta canción tiene por título Hechos para honrarle. Honremos a Dios con nuestros labios, con nuestro corazón en esta oportunidad. Antes de que hubiera luz y que la tierra orbitando esté, mi Señor, Él lo decidió y la historia de su amor Él escribió. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios. Lo que yo soy y tengo aquí, un regalo, todo es del Señor. Vivo soy, podemos claro ver la majestad y gloria de nuestro Señor. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios. Las rocas clamarán, los cielos gritarán, cuando escuchen tu nombre, oh Dios. Que todos le canten hoy, postrados ante Dios, es digno de todo honor. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios.
Muy bien, mis hermanos, después del tiempo de que escuchamos la alabanza, cantamos al Señor, yo quiero animarle a tomar su Biblia. Yo sé que usted tiene una Biblia ahí en casa. No deje que se empolve. Ábrelo, por favor. Yo voy a leer en esta mañana en la versión Reina Valera del 60. Yo sé que tiene esa versión. Y vamos a abrirlo, nuestras Biblias, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículos 31 hasta el 37 es la porción que vamos a leer en esta mañana. Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Espero que ya lo haya encontrado. En algunas Biblias está en la página 595, no sé dónde está en el tuyo. Pero dice así, Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué lindo es poder leer la palabra de Dios y alimenta nuestra mente y nuestro corazón. Esta mañana el pastor Yuri Guamán va a estar compartiendo el mensaje y que el Señor les bendiga con su palabra a cada uno de ustedes. Adelante, pastor Yuri. Muy buenos días, hermanos. Ya hemos leído el texto para esta mañana, Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. El título de este sermón se titula Jesús tiene poder. Y vamos a ver hoy día dos puntos. El primer punto: Jesús tiene poder en palabra. El segundo punto: Jesús tiene poder en obra. Y antes de empezar estos dos puntos, vamos a definir qué es tener poder, ¿no? ¿Qué es tener poder? Mucho, sobre todo en estos días, ¿no?, vemos en las noticias conflictos sociales, algunos conflictos bélicos, ¿no? Y lo podemos asociar con esta palabra poder, ¿no? ¿Quién en verdad tiene poder? Sería la pregunta. Pues para esta mañana la respuesta es que Jesús tiene este verdadero poder que el hombre necesita. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias porque tú hoy día nos vas a mostrar algo que necesitamos. Señor, tú eres nuestro amado Padre que tiene cuidado, Señor, de todas las necesidades que tenemos, Señor, y nos provees. Y hoy día nos vas a proveer, Señor, este conocimiento, Señor, que tu Hijo Jesús tiene poder en palabra y tiene poder en obra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. El texto comienza, el texto que ya se ha leído, diciendo de que Jesús descendió a Capernaum, ¿no? Descendió porque Capernaum está a una altura más baja que Nazaret, 200 metros más bajo que Nazaret. ¿Qué pasó? Que las personas de Nazaret rechazaron a Jesús, ¿no? Increíble, ¿no? Rechazan al Señor Jesús
Jesús se va más al norte y llega a Capernaum. Cristo escogió como su nueva base de operaciones la ciudad de Capernaum. Esta ciudad se encontraba a orillas del lago de Galilea. Continuó con su costumbre cuando llegó a Capernaum de ir a las sinagogas y de enseñar los sábados, como era costumbre de los judíos. Y aunque Lucas no nos provee ningún detalle de sus lecciones, hubiera sido muy interesante, ¿no? Los detalles de las lecciones del Señor Jesús. Pero sí nos relata la reacción de sus oyentes. Y en este texto dice que se admiraban de su doctrina, ¿no? Es una reacción de admiración, de asombro, porque dice que su palabra era con autoridad. Palabra con autoridad es con un poder delegado, ¿no? Palabra autorizada, ¿no? Tenía ese sello impregnado, ¿no? De parte de Dios. También el texto nos va a mostrar el poder de Jesús en obra, ¿no? No solamente en poder en palabra autorizada, sino el poder de Jesús en obra. ¿Cómo lo muestra? En el texto que hemos leído, expulsó un demonio de un hombre. En otros pasajes, cura enfermos. En el Nuevo Testamento se establece una gran diferencia entre las enfermedades o defectos físicos y los casos sobrenaturales, como estos endemoniados que vemos en el texto de hoy, ¿no? El Antiguo Testamento hace muy pocas referencias a la actividad demoníaca, ¿no? La mayor incidencia de estos sucesos de endemoniados sucedieron cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Yo creo que esto fue para que Cristo mostrara no solamente su poder en palabra, sino también su poder en obra, expulsándolos de los hombres que tenían estos demonios. Pero debemos preguntarnos algo. Un preámbulo al primer punto, creo que es interesante enterarnos qué es tener poder. Según la Real Academia Española, el término, la palabra poder, se define como, 1, tener expedita la facultad, que carezca de obstáculos, ¿no? La facultad o potencia de hacer algo, ¿no? Ese es poder. También se define poder como ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo, ¿no? Acá hay dos términos que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Poder es tener expedita la facultad, poder es ser capaz, ¿no? Estar totalmente capacitado, ser capaz. Es las dos definiciones que nos da el diccionario. Y hay más, pero esas dos me parecen muy interesantes. La palabra poder en la Biblia está principalmente relacionado con tres aspectos, diría yo, ¿no? El primero, ¿no? La capacidad, ¿no? Cuando en la Biblia usted lea la palabra poder, generalmente está relacionado con capacidad, ¿no? Con posibilidad, ¿no? Con capacidad, luego con posibilidad. Pero tanto físico, también una capacidad intelectual, pero también una capacidad espiritual, ¿no? Uno que pueda hacer algo, ¿no? Cuando en la Biblia usted vea la palabra poder, pues es capacidad, posibilidad, se puede tomar como uno que puede hacer algo. Y es por eso que esta palabra se usó para definir también la palabra gobernante.
¿no? El que gobierna, claro, porque el gobernante es uno que puede hacer algo o muchas cosas, ¿no? Poder. Éxodo 15:6, la palabra de Dios va a decir, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder, ¿no? Capacidad. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo, ¿no? Capacidad, posibilidad, poder, ¿no? Físico, intelectual o espiritual. En el Antiguo Testamento se habla también del poder, ¿no? Pero del poder de Dios, que a diferencia del poder de los dioses, tal vez de la región, como por ejemplo los dioses griegos, ¿no? El poder de Jehová no es caprichoso, ¿no? Recuerden que en las mitologías griegas sus dioses son dioses caprichosos, ¿no? En cambio, Jehová, Dios, no ejerce su poder de forma caprichosa, sino más bien ejerce su poder en base a su rectitud, en base a su santidad. Y es por eso, hermanos, que Jehová, a diferencia de los otros dioses que tenían los seres humanos de otras culturas, ¿no? Jehová, el Dios de los hebreos, es un Dios que puede impartir un juicio y sobre todo gracia, porque es poderoso, todopoderoso, pero no es un Dios caprichoso, sino es un Dios recto y santo, ¿no? En el Antiguo Testamento, entonces vemos cómo Jehová ejerce este tipo de poder. ¿Qué es poder? En el Nuevo Testamento, siguiendo con nuestro sermón, ¿no? En el Nuevo Testamento, Cristo ahora es el portador de este poder de Dios. Claro, porque Cristo es Dios mismo aquí en la tierra. Y ese poder se manifiesta a los hombres cuando Jesús va a iniciar su ministerio hacia el mismo hombre, ¿no? Recuerda, luego de haber pasado estos 40 días en el desierto, Jesús va a iniciar su ministerio con poder en el Espíritu. Lucas 4, 14 y 15 va a decir, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿no? Jesús en su ministerio ejerce su poder, ejerce autoridad en obra al expulsar demonios, curar enfermos y sobre todo a convertir, a transformar un hombre pecador en un hombre santo, santificado. No solamente Jesús ejerce poder en obra, sino también ejerce poder o autoridad en palabra. En palabra como resultado de tener comunión con su Padre. Lucas 24:19 dice así la palabra de Dios. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Veamos el poder de Jesús en con estos dos puntos. Jesús tiene poder en palabra, como primer punto. A ver, este primer punto, Jesús tiene poder en palabra, me refiero a poder en conocimiento y enseñanza, en el verso, a través del verso 31 y 34. ¿No? Recordemos, ¿no? que Jesús estaba en Capernaum, ¿no? Capernaum era una ciudad importante de la región de Galilea. Estaba a orillas del mar de Galilea
Y Jesús hizo su hogar ahí luego de salir de Nazaret. Allí en Capernaum realizó algunos de sus principales milagros. Recuerda uno de los más conocidos, ¿no? Alimentar a 5.000 personas con solo 5 panes. Ministró en las sinagogas presentándose como el pan de vida, ¿no? El pan que les va a dar vida. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan capítulo 6, 59, ¿no? Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora sí, Lucas 4, 31, 32. Jesús tiene poder en palabra. El texto va a decir así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Aquí vemos a Jesús que tiene poder en palabra, ¿no? Poder en palabra quiere decir que tiene conocimiento, una enseñanza especial, una enseñanza espiritual. Jesús estaba en Capernaum, estaba enseñando, ¿no? La enseñanza era una de las principales ocupaciones de Jesús. Por eso decimos que Jesús tiene poder en palabra, porque está enseñando, ¿no? Enseñaba no solamente en el templo, lo vemos enseñando en las sinagogas. Y no solamente en el templo, en las sinagogas, también Jesús enseñaba al aire libre, en el campo. Cuando acá el texto dice de que Jesús les enseñaba, el verbo enseñar significa hacer que aprendan, ¿no? Hacer que las personas aprendan, hacer que las personas adquieran algo, conocimiento espiritual. Pero también nos dice de que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, ¿no? La enseñanza de Jesús causaba admiración, ¿no? ¿Y por qué? Acá viene algo que es muy importante que usted sepa, hermanos. Jesús enseñaba distinto que los maestros de su tiempo, que los maestros de las sinagogas, ¿no? Que estos hombres de la ley, ¿no? ¿Por qué estos maestros de las sinagogas razonaban, enseñaban casos ajenos, ¿no? O enseñaban casos, enseñaban solamente teoría, ¿no? En cambio, como Jesús tiene poder en palabra, Jesús enseña algo diferente, no enseña casos, ¿no? Casos ajenos, sino Jesús está enseñando a poner en orden la vida entera de las personas en relación con Dios y con el prójimo. Es por eso que la enseñanza de Jesús, el poder de Jesús en palabra, causa asombro, porque Jesús está enseñando a poner en orden la vida de las personas. ¿Ha sucedido eso con usted? El poder de Jesús en palabra, en conocimiento, la enseñanza, ha causado que su vida esté en orden o se esté ordenando. Si es así, va por buen camino. Pero si su vida está estancada o se está desordenando, quiere decir que ese poder de Jesús en palabra no está haciendo efecto con usted. No está haciendo efecto con usted. Recuerde que enseñar es
hacer que alguien aprenda. Tengamos cuidado, hermanos, en este punto, ¿no? A veces escuchamos, razonamos casos nada más como estos maestros de las sinagogas, ¿no? Pero no interiorizamos, no lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Jesús es diferente a estos maestros. ¿Y cuál era el efecto de esta enseñanza de Jesús? El texto nos dice que los que escuchaban se admiraban, ¿no? Admirar es asombrarse. Cuando uno se asombra, sale de sí, ¿no? Salir de sí, ¿no? Salir de los sentidos. La enseñanza de Jesús nos ha asombrado, nos ha hecho salir de sí, de nosotros, nos ha hecho cambiar o seguimos en lo mismo. Jesús tiene poder en palabra, queridos hermanos. Es el único que nos puede sacar de sí, por así decirlo, ¿no? Es el único que nos puede sacar de sí, es el único que nos puede asombrar, porque se ocupa de nuestra vida, de ordenar nuestra vida en relación con el Padre y con el prójimo. ¿Quién más se ocupa de ordenar su vida en relación con las enseñanzas del Padre? Solamente Jesús creo que tiene ese poder en palabra. Tal vez otras enseñanzas hacen lo posible, pero no llegan a lo que Jesús hizo o está haciendo. Jesús tiene entonces poder en palabra, pero también, ojo, Satanás y sus demonios tienen un poder en palabra limitado, pero tienen un poder, tienen conocimiento. En la sinagoga, y eso lo podemos ver en el texto, ¿no? En la sinagoga se dice que también estaba presente un hombre endemoniado, ¿no? O sea, este hombre en sinagoga tenía conocimiento, ¿no? Aparentemente es evidencia de que la sinagoga se estaba enseñando la palabra adulterada, ¿no? Una palabra falsa, vacía de espiritualidad, ¿no? Entonces el demonio se sentía cómodo en la sinagoga, ¿no? Qué trágico, ¿no? Qué trágico. El texto va a decir Lucas 4, 33 al 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En esta parte debemos fijarnos en el claro conocimiento religioso que posee el diablo y sus demonios. Claro, el demonio dijo, ¿no? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio conoce quién es Jesús, conoce las enseñanzas de Jesús, pero solamente lo conoce, ¿no? Pero ese conocimiento que tienen los demonios no va obviamente acompañado de fe, menos de esperanza, mucho menos de amor. Estos que lo poseían eran seres tristemente caídos, los demonios, llenos de odio amargo hacia Dios y hacia los hombres. Por eso los poseían y destruían la vida de los hombres. Preguntémonos hasta aquí, ¿no? Capaz tenemos conocimiento religioso, capaz estamos muy bien en el templo, en la iglesia, llenándonos de conocimiento, pero ¿hasta qué punto ese conocimiento ha transformado, o ha mejorado, ha ordenado nuestras vidas? Cuidémonos de este tipo de conocimiento.
terriblemente, es muy común en nuestros días, hermanos. ¿No? Uno puede conocer intelectualmente la Biblia, no tener dudas acerca de las verdades, de la doctrina de la palabra de Dios. Incluso podemos tener una gran memoria, ¿no? Guardar en nuestra mente textos importantes, ser capaz inclusive de hablar elocuentemente, pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene influencia en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestra conciencia. Tal vez hay personas que no difieren mucho de estos demonios, que también conocen de la palabra. Asegurémonos, hermanos, que nuestro conocimiento dé fruto, ¿no? Jesús tiene poder en palabra para que dé fruto en la vida, en nuestras vidas. Nuestro conocimiento del pecado nos hace odiar, alejarnos del pecado. Nuestro conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios. El conocimiento que ordena nuestras vidas es verdaderamente provechoso, ¿no? El conocimiento que ordena, que mejora nuestras vidas en relación con Dios y con el prójimo, ese es el conocimiento que es verdaderamente provechoso. Cualquier otro conocimiento va a añadir tristeza, pesar, en el día en que tengamos que dar cuentas a Dios. No hay otro conocimiento más que el que es provechoso, el que ordena nuestras vidas en relación a Dios y al prójimo. Segundo punto, hemos visto que Jesús tiene poder en palabra para hacer ese cambio en su vida. Pero también este texto de Lucas nos habla de que Jesús tiene poder en obra, ¿no? Y me refiero acá no solamente a milagros, curaciones, sino, como en el texto lo señala, a expulsar demonios. Lucas 4, 35, 37 va a decir: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En ese tiempo, querido hermano, hermana, también habían exorcistas, ¿no? Obviamente eran falsos, ¿no? Que usaban algunas pericias para, entre comillas, sacar los demonios, ¿no? Ellos invocaban, trataban de invocar espíritus o demonios mayores para sacar espíritus o demonios menores, ¿no? Asustándolos, ¿no? Querían que así los asustaban y así sacaban el demonio de los endemoniados, ¿no? Otra técnica que se usaba en esos tiempos era tal vez los enfermaban, ¿no? Los enfermaban a estos hombres endemoniados y así trataban de sacar el demonio, ¿no? Y muchos de ellos en ese intento fallecían, morían, al tratar de sacar el demonio a través de la enfermedad. Usaban algún tipo de hierbas y algún otro tipo de cosas para conseguir su propósito, ¿no? Estos eran los exorcistas de ese tiempo. Pero Jesús no usó ninguno de estos métodos, ¿no? A Jesús solo le bastó su palabra, ¿no? Su palabra, ¿no? Jesús, dice, le reprendió. ¿Qué le dijo? Cállate, ¿no? Reprender es acá, es advertir, ¿no? Al demonio le dijo: te advierto, evita
porque algo puede salir mal para ti, ¿no? Y el demonio tembló, ¿no? De pavor. Jesús también le dijo que se callara, ¿no? Dijo que callar es el término de poner bozal, ¿no? Le puso bozal. Jesús también muestra acá el poder en obra cuando vemos de que en el verso 36, ¿no? Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda, ¿no? Mandar acá es ordenar, ¿no? Es colocar, ordenar las cosas en su lugar, ¿no? Este demonio no está en su lugar, ¿no? Este hombre no es el lugar del demonio, ¿no? Es por eso que Jesús manda, ordena a que salga este demonio de esta persona. Debemos entonces, hermanos, fijarnos en este pasaje el pleno poder de nuestro Señor Jesucristo en obra, ¿no? Él obra de esta manera, no solamente haciendo milagros, no solamente curando, sanando, sino sacando o expulsando demonios. Vemos enfermedades y demonios riéndose igualmente ante su mandato, ¿no? Él reprende a los espíritus inmundos y ellos salen de los hombres poseídos, ¿no? Salen inmediatamente. Jesús reprende una fiebre y pone sus manos sobre los enfermos e inmediatamente sus enfermedades desaparecen y los enfermos son sanados, ¿no? Igual con los espíritus malignos contra los cuales luchó Jesús, ¿no? A liberar a las personas que sufrían este tormento de estar poseídos. Son personalidades espirituales, ¿no? Que quieren vivir en un cuerpo. Pueden sentir estos demonios en el cuerpo, pueden sentir, pueden inclusive expresar emociones, pueden pensar, pueden creer, pueden hablar, pueden mentir, pueden resistirse inclusive, pueden hasta discutir contigo, pueden suplicar, ¿no? Jesús dialoga, ordena a estos espíritus inmundos que salgan, ¿no? Para liberar a este hombre. Los interroga y les da la orden de salir. Cuando los discípulos trataron de hacer lo mismo que hizo Jesús, no pudieron. Recuerda Marcos 9:29, ¿no? Y le preguntaron por qué ellos no habían podido expulsarlos. Es que Jesús tiene poder en obras. Deberían de haber también aprendido del Maestro, o de haber aprendido o tener este poder de expulsar demonios. Pero Jesús les responde a sus discípulos, ¿no? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a la fuerza de oración, con ayuno y oración, ¿no? En el texto de Lucas 4 que estamos viendo, ¿no? Cuando Jesús obra con poder al expulsar a este demonio en la sinagoga, ¿no? Todos se asustaron, ¿no? No estaban frente a una persona ordinaria, no estaban frente a un simple maestro, ¿no? No estaban, por así decirlo, frente a un hombre que tiene poder en palabra, sino que este poder en palabra, punto número 1 que hemos visto, se complementa con un Jesús que tiene poder en obra, ¿no? En palabra y en obra. Estaban frente a un hombre, frente a Jesús, que se enfrentaba a los mismos demonios, a sus mismos demonios que estaban en la sinagoga. Yo quiero hacerte hasta aquí una pregunta. ¿Has experimentado el poder de Jesús en palabra? Si estás escuchando este mensaje, lo más probable es que sí, que hayas experimentado el arrepentimiento por la palabra de Jesús.
Pero también te quiero preguntar, esta palabra, si bien es cierto, hace un cambio, ordena nuestras vidas, esta palabra también se complementa con el poder de Jesús en obra. Tal vez usted tenga alguna dificultad, algún problema, necesita tal vez algo sobrenatural, ¿no? Que me gusta llamarlo algo espiritual. Pues puede acercarse a Jesús, puede confiar a Jesús. Jesús es poderoso en palabra y también Jesús es poderoso en obra, en acción. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, porque hoy día nos has enseñado que has enviado a tu Hijo para salvarnos a través de su poder en palabras, Señor, conocimiento, enseñanza. Hemos visto también que este poder es capacidad, Señor. Tú, Padre Santo, eres todo capaz. No hay nada que no puedas hacer, Señor. Y así lo reconocemos, Señor. Padre Santo, también hoy día hemos visto que el poder de Jesús en palabra se manifiesta en conocimiento, en enseñanza, Señor, hacia nosotros. Ayúdanos hasta a que este poder en palabra, Señor, de Jesús, ordene nuestras vidas, Señor, ejecute un cambio en nosotros, Señor. No queremos ser como estos demonios que conocen, Señor, de tu palabra, pero en ellos no hay ningún cambio, Señor, ni lo habrá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también, Padre mío, a experimentar, Señor, a creer en Jesús, en un Jesús con poder en obras, Señor, en obras espirituales, sobrenaturales, Señor. Y aquí quiero orar, Señor, por los hermanos que tal vez están pasando por algún tipo de enfermedad, ellos o algún familiar. Obra, Señor, en ellos, que tengan fe que tu Hijo Jesucristo tiene capacidad de obrar un milagro en sus vidas, Señor. Tienes, Señor, poder para obrar, Señor, alguna curación, Señor, que tal vez es imposible para el hombre, para la ciencia, para los médicos, pero para ti no es imposible, Señor. Amado Padre, ¿por qué no también orar, Señor, por las personas que tal vez están de alguna manera controlados, Señor, poseídos por el demonio, Señor? Señor, obra, Señor, en ellos, Señor. Libéralos, Señor. Libéralos, Señor. Tu sola palabra basta, Señor. Oramos así en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Pastor Yuri, por compartir la palabra. Dios es poderoso, Jesús es poderoso, mis hermanos. Sigamos conociendo a Él, aprendiendo de Él como cada semana lo estamos haciendo. Mientras más conocemos a Jesús, más contentos, más seguros vamos a vivir. Y en esta mañana queremos darle gracias a Dios por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted que ha trabajado en la semana o en el mes, usted ha recibido un ingreso. Bueno, eso es por un regalo, por una obra del Señor. Y como hijos de Dios, nosotros le honramos a Dios. Por eso voy a orar por lo que vas a dar al Señor. Tu diezmo y tu ofrenda es de bendición para muchas personas y de esta manera nosotros como iglesia podemos cubrir nuestro presupuesto. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tus provisiones, gracias por tu sustento, gracias, Señor, por cuidarnos cada día. Señor, el aire ahora cuesta, Señor, un balón de oxígeno te venden a tantos soles, Señor,
pero todos los días respiramos, Señor, y tú no nos cobras, Padre. Gracias, Señor, por dejarnos vivir cada semana. En medio de tanta enfermedad, de la pandemia, Señor, nos mantienes, Señor, en pie. Gracias. Por eso en esta mañana queremos entregarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que sean de bendición y siga extendiéndose el reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, qué bueno es poder ofrendar al Señor. Hay una cuenta donde usted pueda depositar sus diezmos, su ofrenda de gratitud al Señor, y de esa manera usted está demostrándole a Dios que le ama. Usted está diciendo: Dios, tú eres fiel conmigo, y ahora está mostrándole su corazón cómo es de agradecido. Antes de ir terminando esta mañana, vamos a ver algunas actividades de la iglesia, y aquí hay un video con las actividades de la iglesia. Preste atención, por favor, y si usted no participa de ninguno de los grupos o las actividades y quiere hacerlo, escríbanos, por favor. Escríbanos por el interno, ahí en el Facebook, o escríbanos por el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp si usted está. Entonces, de esa manera le haremos llegar el enlace para las reuniones. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a terminar en esta mañana mirando este video. Muy bien, después de ver los anuncios, de informarnos de la iglesia, ha sido una bonita mañana estar juntos, y les animamos a reunirse durante la semana. Espero que pase un bonito día en familia. Si a veces estar juntos todos los días en casa, no poder salir, y a veces un poquito genera tensión. Y yo les animo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a terminar cantando esta preciosa alabanza, y eso va a ser como un ingrediente más para que termine su día feliz. Dice la canción: quiero cantar una linda canción. Es algo que uno testifica cantando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mis hermanos, cantemos, y de esta manera estamos terminando. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una segunda oportunidad.